Este sarcófago está realizado en mármol, con unas dimensiones de 215 por 64 por 51 centímetros, un grosor de 10 centímetros. Debe fecharse en el primer tercio del siglo IV después de Cristo y se descubrió en la zona de la Cruz de Juárez, esquina a calle El Almendro, Córdoba. Se trata de un sarcófago de estilo paleocristiano con decoración figurada en el frente principal y lados laterales. La decoración del frontal está compuesta por 5 grupos separados entre sí, por columnas estriadas en espiral, las de los extremos exentas, las otras adosadas y rematadas por capiteles de orden compuesto. Sobre estos cabalgan alternativamente arcos escarzanos muy bajos y frontones a 2 vertientes rectas. Presenta mutilaciones en los rostros de los personajes, que se vinculan a procesos de iconofobia posteriores. Presenta 5 escenas y también sobre los intercolumnios otras de las leyendas de Jonás. En cuanto a su ejecución, son característicos los paños pesados surcados por estrías continuas y profundas que trazan y dibujan el juego de pliegues. Es destacable asimismo la aparición de punciones de trépano en las comisuras labiales y oculares y en las interdigitales de manos y pies, así como el empleo del mismo en los capiteles, arcos y frontones. La distribución de esta iconografía en la pared frontal es propio de comienzos del siglo IV, de los llamados sarcófagos columnados, de los que existen numerosos ejemplos en todo el occidente. Un estudio detenido de las diferentes escenas. El sacrificio de Isaac. La escena está formada por Isaac, al que vemos arrodillado y maniatado, dispuesto a la muerte, y Abraham de pie en el centro, portando en la mano derecha alzada la empuñadura de lo que fue un gran cuchillo o espada al que le falta la hoja, y la izquierda sobre la cabeza de la víctima. Padre e hijo visten túnica corta ceñida a la cadera y sujeta al hombro izquierdo, dejando libre al movimiento al brazo derecho. Isaac va descalzo, mientras que Abraham calza borceguíes altos propios de pastor o labrador. A su derecha, un ara ardiente detrás de la cual, sobre una especie de roca, aparece un cordero. Detrás de Isaac aparece la figura de un tercer personaje, acéfalo, que sujeta la mano izquierda de Abraham. Segunda escena, la negación de Pedro. En este segundo recuadro aparecen 2 personajes acéfalos de pie, togados y calzados con sandalias a ambos lados de un árbol en cuya copa aparece un gallo igualmente acéfalo. El personaje de nuestra izquierda, identificado como Cristo, porta en su mano izquierda baja un rollo abierto, mientras que la mano derecha toca con los dedos índice y corazón las patas del ave que se posa en el árbol. El personaje de la derecha, Pedro, que debió estar barbado a juzgar por los restos que quedan de su cabeza, miraba hacia el árbol y lleva en la mano izquierda un rollo, palo o bastón, grueso, y la derecha, alzada a la altura del pecho, se ha perdido. En la multiplicación de los panes y los peces, que es la tercera escena, Cristo en el centro de la escena pone sus manos sobre la cesta de pan que tiene el apóstol de la derecha y sobre el pez que presenta el de la izquierda. A sus pies y a ambos lados, sean 2 pares de canastas llenas de panes. Las 3 figuras céfalas visten túnicas cortas y togas sobre ellas y calzan sandalias. En la escena del pecado original, ambos personajes totalmente desnudos se cubren pudorosamente con grandes hojas. Entre ambos se yergue el árbol cuyo tronco envuelve con sus anillos una serpiente. Eva alza la mano derecha como invitando a su pareja a seguir probando el nefasto fruto. Adán parece hacer un ademán de repulsa con su mano derecha. Milagro de Moisés. Moisés, en el centro del grupo, envuelto en toe y calzado con sandalias, tiene en su izquierda el rollo de la sabiduría y en la diestra, que está desprendida, la vara mágica, de la que queda la adherencia a la parte alta del milagroso manantial. Con ella acaba de tocar en la peña del monte Horeb, de la que el agua salvadora brota abundante. A ella se precipitan con avidez 2 seres diminutos tocados con el gorro cilíndrico consabido, con el pilus panonicus y vestidos con breves túnicas de mangas largas. El personaje que aparece detrás de Moisés lleva también túnica exigua ceñida a la cintura, bracae cubriendo las piernas y borceguíes, ambas figuras acéfalas.
Entre las 4 enjuntas de los 3 arcos centrales se narran 4 momentos de la historia de Jonás. Jonás es tragado por el monstruo marino, Jonás durmiendo bajo la calabacera tras ser devuelto por la ballena, cuya cabeza se ve en el vértice izquierdo. En el tercero, un pastor con su cordero y por último en el cuarto, un ave, resto de lo que parece un navío y una cabaña. En las enjutas extremas de los arcos, que comienzan y terminan el friso, pueden verse sendos tritones portadores de timón, haciendo sonar la larga caracola. Esta pieza pertenece a un sarcófago de mármol blanco y grano fino, con vetas grises en el lateral de la pieza, probablemente de Carrara, Italia, o de Djebel, Filfila, Argelia, que tiene representada una escena figurada. Mide 60 centímetros de altura, 42 de anchura y 49 de profundidad. Se encuadra dentro del estilo artístico paleocristiano de tema bíblico, posiblemente del período constantiniano del 312 al 320 después de Cristo, y procede de Córdoba, aunque su anterior propietario lo conservaba en Belalcázar. Se trata de un fragmento correspondiente al ángulo izquierdo del frente de un sarcófago paleocristiano con representación de escena bíblica en relieve. El borde del frente presenta una acanaladura o ranura de sección rectangular con un orificio, lo cual servía en origen para encajar la tapa del sarcófago. El acabado final de la superficie de la pieza es muy diferente según la zona. El hueco interior, que forma ángulos rectos ligeramente redondeados, se presenta con un acabado desbastado a base de puntero. La superficie del borde está abujardada y por último la superficie exterior, frente con escena y lateral, se encuentra pulimentada. Su antiguo propietario, don Gabriel Delgado, señaló que la pieza había sido aserrada por donde se quebró, es decir, el extremo derecho del frente, para así evitar su mal aspecto. Presenta una intervención contemporánea, que consiste en la horadación de parte del mármol para insertarle un perno, inexistente, en la parte posterior de la base, por donde se encuentra fragmentada la pieza. La importancia de la pieza radica en el motivo en el que se desarrolla en su frente. Se trata de un relieve de poca profundidad, en el que se representa la escena bíblica de Daniel en el foso de los leones. La descripción de la escena, así como su estudio iconográfico, han sido tratados por don Manuel Sotomayor de forma muy acertada, por lo que reproducimos aquí sus palabras. Daniel desnudo en posición frontal, vuelve la cabeza hacia su izquierda. Tiene los brazos plegados junto al cuerpo y los antebrazos alzados en oración. Las manos abiertas con el dedo pulgar desmesuradamente grueso. El rostro imberbe tiene forma cuadrangular con grandes mejillas planas, peinado de atrás hacia adelante, con incisiones. Frente muy estrecha, el pabellón auricular está constituido por un grueso reborde cuyos arranques se alinean exactamente con la línea que delimita el peinado. Tiene la boca cerrada, la nariz está rota, tiene gruesos párpados angulosos. Los pies y la parte inferior de las piernas están ocultos en la cisterna, o pozo, representado aquí por un relieve rectangular con listel de reborde. A uno y otro lado de la cisterna, dos leones afrontados, rampantes, con la boca abierta, en actitud agresiva. Tras el brazo derecho de Daniel se ve un personaje vestido con túnica y palio. Este le cubre el hombro y brazo derecho. Con la mano derecha hace el gesto de hablar. El cuerpo se presenta en posición frontal, la cabeza de perfil, vuelta hacia Daniel. Es imberbe y tiene características semejantes a las de Daniel, por lo que toca el peinado, rostro y pabellón auricular. Al otro lado de Daniel, detrás de uno de los leones, un personaje de menor tamaño, imberbe, vestido con túnica, cinta y de largas mangas, vuelta hacia Daniel, le presenta con ambas manos, solo visible a la izquierda, un cesto con panes. En el extremo derecho del fragmento, restos de un árbol. Los personajes que flanquean a Daniel son identificados por este autor como Habacuc, el que porta los panes, y el ángel que lo ha llevado hasta Daniel, el personaje de la izquierda. Este último hace el gesto de hablar para mandar cerrar la boca a los leones. La aplicación de esta escena a un sarcófago se puede entender como emblema de la salvación del cristiano por la intervención de Dios en quien ha esperado. Es también el triunfo de la fe contra la persecución. Además, el simbolismo eucarístico de los panes de Habacuc
A lo largo del siglo IV, momentos de enorme actividad en los talleres de sarcófagos esculturados de Roma se exportaron a la Beética a un abundante número de ejemplares, la mayoría de tema cristiano, tal como es el caso del ejemplar más temprano hallado en la Bética, que hemos analizado. Este fragmento, de 32 por 55 por 8 centímetros y de un relieve tardorromano, posiblemente sarcófago, fracturado en 3 trozos, es de mármol y procede de la Chimorra, en el Valle de los Pedroches. Presenta 7 personajes alineados de perfil, salvo el tercero que está representado frontalmente, que viste en clámide sujeta por fíbula de puente sobre el hombro derecho. Solo se ha conservado hasta la altura de la cintura de la figura. La forma en que estos han sido representados es bastante esquemática, realizada por medio de incisiones y por una talla muy plana. La escena se enmarca en su parte superior por un listel. La presencia de personajes masculinos con clámide ha llevado a algunos investigadores a comparar esta pieza con una escena de los relieves del lado septentrional del arco de Constantino y adjudicarlo así a un arco triunfal sobre la vía Córdoba Emérita u otro monumento público. Sin embargo, por el tipo de talla empleada, se pone en relación con el sarcófago paleocristiano de Écija, donde las escenas religiosas son más evidentes. La escena representada parece ser comitiva de altos funcionarios con una estética que resume formas romanas y que refuerza la escasa presencia de los temas profanos frente a los religiosos. El presente dintel de puerta fue realizado en mármol de color blanco. Fue hallado en la calle Moriscos de Córdoba y tiene unas dimensiones de 27 por 80 por 22 centímetros. Pudiéndose datar en el siglo V, la decoración de la pieza se sitúa en la cara frontal, realizada mediante talla a bisel. Esta consiste en 3 círculos tangentes. El central alberga una cruz patada con alfa y omega, símbolo considerado el monograma de Cristo, principio y fin de todas las cosas. Los círculos laterales presentan decoración de carácter vegetal, a modo de flor con 4 pétalos, de los cuales nacen tallos que forman palmetas. Los 3 círculos se encuentran delimitados por una cinta con perlas y unos listeles dobles, motivos que se repiten en otras representaciones artísticas cristianas. La pieza fue realizada en época islámica como gorronera, para la que se practicó un orificio en la parte inferior, decorado con una hoja de hiedra, y uno de los extremos del dintel fue retallado a modo de modillón. Es frecuente encontrarse elementos de culturas anteriores reaprovechados para otras funcionalidades distintas a la original. Aunque completo se encuentra fracturado en 2 piezas, este arco de ventana de Ajímez fue realizado en conglomerado roca natural de color amarillo. Presenta 2 vanos ultrasemicirculares. Toda la superficie frontal se encuentra decorada mediante una talla muy superficial. La decoración consiste en una cruz patada en el centro con trifolias en los ángulos, y a cada lado un círculo que alberga una roseta de 6 pétalos, con trifolias de hoja central ovalada en sus intersecciones. Bajo estos círculos hay 2 trifolias dispuestas en sentido vertical. Este tipo de vanos fueron bastante usuales en las construcciones visigodas, tanto en edificios religiosos como civiles, y su influencia alcanzó, sin grandes cambios tipológicos, a la producción islámica posterior. Cruces, trifolias y rosetas son utilizados como símbolos del triunfo de la fe cristiana sobre el arrianismo y otras herejías coetanas. Se señala que los datos apuntan a los hallazgos en la plaza de las Tendillas, en el solar del señor Pérez Vaquero. Pero Samuel de los Santos, antiguo director del Maeco, duda de la procedencia de la pieza, puesto que las obras del solar fueron vigiladas por él, y no vio nada visigodo entre las tierras y escombros. Aunque completo se encuentra fracturado en 2 piezas, según consta en su ficha de inventario general, esta pieza fue comprada formando parte de un lote de 20 piezas por el precio de 20.000 pesetas por orden de la Dirección General de Bellas Artes. Fue el depósito 67
ingresado el 1 de abril de 1946. Este cimacio con relieve troncopiramidal, cuyas dimensiones son 20 por 28 centímetros, se data en la segunda mitad del siglo VI y procede del Campo de la Verdad, Córdoba, hallado cerca del Puente Nuevo o de San Rafael, al realizar las zanjas para las construcciones de viviendas. En concreto, se trata de un fragmento de cimacio realizado en mármol color blanco. En una de sus caras, de acusada inclinación o ángulo muy abierto, se ha representado mediante bajorrelieve una columnata o arquería con cortinajes, algunas de ellas extendidas y otras recogidas. En el otro lateral conservado, el motivo esculpido es un esquema de cruces griegas en damero. La mayoría de los cimacios de este periodo se encuentran en la mezquita catedral. Sin embargo, los existentes en el museo aportan mayor variedad tipológica. Existen básicamente dos tipologías: los de forma clásica o tronco piramidal y los cúbicos. En todos ellos, el grado de inclinación de las caras labradas dependía del mensaje que se pretende emitir. Los motivos tan detallados nos permiten aventurar en el mismo ocuparía un lugar privilegiado en la iglesia, puerta o edificio laico. Para el investigador Jerónimo Sánchez, esta decoración sería única en la península ibérica, ya que se observa una influencia directa de los modelos bizantinos de la misma época, que aparecen en los mosaicos de San Apolinar el Nuevo de Rávena. Este capitel de columna ha sido esculpido en piedra a bisel, en calcarenita color beige, mediante la talla a bisel. Aunque el relieve conseguido es muy plano, se fecha en época visigoda, siglo VI, y fue hallado en la calle Duque de la Victoria 10, en Córdoba, y comprado por el Estado, marzo de 1942. Presenta restos de policromía, color rojo en la zona del ábaco y de modo muy parcial en el resto de la zona. El tipo se aproxima al orden corintio clásico, aunque con ciertas modificaciones. Presenta un ábaco decorado, en cuyo centro se ha representado dentro de un cuadro una flor esquemática de 8 pétalos y botón central. En los ángulos del capitel se sitúan 2 hojas de acanto, siendo la superior de mayor altura y la que sostiene el ábaco. El calatos alberga en cada una de sus caras las figuras de los 4 evangelistas mediante su representación simbólica, como el tetramorfo, representando cabeza de animal y cuerpo humano. Los rostros de la figura están mutilados. San Lucas se ha representado frontalmente, con cabeza de toro, sin nimbo y alado. Con sus manos sostiene un códice abierto. Este códice alberga una inscripción con su nombre. La altura de las letras oscila entre 1 y 1,2 centímetros. San Mateo, representado frontalmente con rasgos totalmente humanos, con nimbo, vestido con túnica y manto sobre los hombros. No representa alas ni códice. San Marcos, representado frontalmente, nimbado, sin alas y con un códice cerrado entre sus manos, aunque su símbolo es el león. En este caso, parece tener cabeza humana, aunque no se aprecia con claridad. San Juan, representado frontalmente, sin nimbo, alado y con cabeza de águila. Con su mano sostiene un códice abierto. Este códice alberga una inscripción con su nombre. La altura de sus letras oscila entre 1 y 1,2 centímetros. Pertenecía a una iglesia y constituye un precedente de los capiteles posteriores del románico, que representan figuras que explican escenas religiosas. Se trata de una placa de cerámica con decoración a molde realizada en arcilla color rojizo de 32 por 21 centímetros, procedente de Córdoba y datable en el siglo VI. Cocción oxidante. Representa forma rectangular con tendencia al cuadro. En una de sus caras alberga decoraciones estampadas a molde en relieve.
Está representada en su centro una crátera de cuerpo gallardonado, pie y dos asas. A su lado se encuentran dos pavos reales afrontados respecto a la crátera, y bajo ellos sendos sellos circulares en relieve con crismón de tipo constantino, flanqueado por las letras apocalípticas alfa y omega. Se trata de una de las piezas de gran difusión espacial y cronológica, abarcando el norte de África, península ibérica, Francia y Bélgica. El origen de las mismas no está claro, si bien se cree que su elaboración en la Bética sea producto de la influencia norteafricana. De este modo, se encuentran ejemplares en villas tardorromanas en el sur de la península y se localizan hasta el momento dos focos de producción, uno en los alrededores de Ronda, Málaga, y otro en los de Jerez, Cádiz. Los motivos de las placas procedentes de la Bética son variados. Dependiendo de su cronología, hay ejemplares con motivos paganos, aunque los más frecuentes suelen ser de simbología cristiana. Se supone su uso como revestimiento de sepultura, revestimientos parietales, techumbres y exovoltos. Esta placa cerámica fue hallada en Carmona, Sevilla, y puede datarse en el siglo VI. Presenta una decoración a molde realizada en arcilla color rojo, mediante cocción oxidante, adoptando una forma regular vertical. La decoración, situada en una de sus caras, consiste en un motivo central enmarcado en sus laterales y parte superior por una inscripción. Este es un arco de medio punto, con el fondo gallonado y sostenido por las sendas columnas, que enmarca un crismón de tipo constantiniano, flanqueado por las letras apocalípticas alfa y omega. Se trata de unas piezas de gran difusión espacial y cronológica, abarcado en el norte de África, península ibérica, Francia y Bélgica. El origen de las mismas no está claro, si bien se cree que su elaboración en la Bética sea producto de la influencia norteafricana. De este modo se encuentran ejemplares en villas tardorromanas, en el sur de la península, y se localizan hasta el momento dos focos de producción, uno en los alrededores de Ronda, Málaga, y otro en los de Jerez, Cádiz. Los motivos de las placas procedentes de la Bética son variados. Dependiendo de su cronología, hay ejemplares motivos paganos, aunque los más frecuentes suelen ser simbología cristiana. Se supone su uso como revestimiento de sepultura, revestimientos parietales, techumbres o exvotos. Nos hallamos ante una placa cerámica con decoración a molde realizada en arcilla color rojizo, mediante cocción oxidante. Fue hallada en la finca Los Arroyos, Puente Genil, Córdoba. Presenta forma rectangular vertical, con unas dimensiones de 33 centímetros de altura, 23 centímetros de anchura y 4 centímetros de grosor. En una de sus caras se sitúa la decoración estampada, a molde en relieve. Y en positivo, se trata de un crismón constantino flanqueado por las letras apocalípticas alfa y omega, y enmarcado en una circunferencia realizada mediante una orla dentada de triángulos. Bajo este medallón se sitúa una inscripción también en relieve. La leyenda de la leyenda, en latín, de la cara frontal de la placa es: Salgo Imerio, monograma Christi, Felia Sella, transcripción según CIL 2 905, a partir de varios ejemplares similares. Otros ejemplares similares estudiados por A. Slow representa el inicio de esta inscripción sobre el crismón. Medallón e inscripción son enmarcados en un rectángulo por medio de una línea en relieve. A. Stilow fecha la pieza en los siglos VI y VII a partir de la decoración que presenta. La investigación acerca de las placas cerámicas decoradas con temas en relieve realizadas mediante molde y pertenecientes a las épocas tardioantigua y visigoda resulta tanto menos ambigua. Se trata de unas piezas de gran difusión espacial y cronológica, abarcando el norte de África, península ibérica, Francia y Bélgica.
El origen de las mismas no está claro, si bien se cree que su elaboración en la Bética sea producto de la influencia norteafricana. De este modo se encuentran por ejemplares en villas tardorromanas en el sur de la península y se localizan hasta el momento dos focos de producción, uno en los alrededores de Ronda, Málaga, y otro en los de Jerez, Cádiz. Por lo tanto, se trata de producciones de diversos talleres que abarcan una cronología desde los siglos IV o V hasta el VII. Los motivos de las placas procedentes de la Bética son variados. Dependiendo de su cronología, hay ejemplares con motivos paganos, aunque los más frecuentes suelen ser de simbología cristiana, tales como cráteras flanqueadas por palomas o pavos reales y crismones. Pero el principal problema lo plantea la funcionalidad de las mismas, ya que desde el inicio de la investigación se ha apuntado varias posibilidades como su uso del revestimiento de sepultura, revestimientos parietales, techumbres a modo de socarrats o exvotos.